Hoy vamos a hacer en nuestra clase de geometría el tema de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos. En nuestro tema de rectas y segmentos hablamos de que un rayo es aquel que tiene un punto de origen y el otro extremo es ilimitado. Pero en este caso los dos rayos se van a unir, se van a encontrar un punto llamado vértice del ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un ángulo? Los lados, que son los rayos que van a formar el ángulo, el vértice, el punto de corte de los dos lados, y vamos a hacer la notación de qué manera. Voy a decir ángulo A o B. Voy a leerlo de esa manera. Ángulo A o B. También podemos nombrarlo por letras griegas, ¿no? Que alfa significa por decir A, beta, B, reemplazamos por letras griegas. Ahora, ¿cómo mido un ángulo? Para medir un ángulo debo de utilizar un transportador. El transportador, si ustedes van a observar, tiene un punto central y ese punto central yo lo voy a colocar en el punto de origen de mi ángulo. Y el lado del transportador debe coincidir con mi línea base. Esta va a ser mi línea base. Voy a tomar la medida que el transportador va indicando de 10 en 10 y donde caiga donde esté mi otro rayo voy a ver. Por ejemplo, acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 110, 140. Este ángulo mide 140 grados. Debemos considerar siempre el transportador como una forma de medir los ángulos. Los ángulos se miden en grados sexagesimales. Un grado es igual a 60 minutos. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida en ángulo agudo, aquel que es mayor de 0, pero menor de 90 grados. El ángulo recto, que es el ángulo que va a formar un ángulo de 90 grados. El corte de los dos rayos es una perpendicular. El ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Y tenemos el ángulo llano, que es el ángulo de 180 grados. ¿Ok? También los ángulos pueden ser opuestos por el vértice. ¿Cuándo obtengo ángulos opuestos por el vértice? Al cortarse dos rectas, se van a formar 4 ángulos. Por ser esta recta secante, los ángulos no son rectos. Dijimos que solamente al cortarse dos rectas perpendiculares formaban ángulos rectos. ¿Qué voy a obtener de este corte de dos rectas? Ángulos obtusos y ángulos agudos. En los ángulos opuestos por el vértice, normalmente entre rectas paralelas son iguales. Este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo en medida, ¿no? Ahora, ¿qué digo? El ángulo beta más el ángulo alfa me va a formar un ángulo llano, que es un ángulo de 180 grados. También por la suma podemos considerar dos tipos de ángulos. El ángulo complementario, aquel que sumado dos ángulos me van a dar 90 grados. Alfa más beta es igual a 90 grados. Y suplementarios, cuando sumado los ángulos, me va a dar un ángulo de 180 grados. Okay. En este ejemplo me dan estos tres ángulos, me piden hallar la medida exacta del ángulo, o sea, es decir, su medida de cada uno de ellos, y a la vez decir a qué clase de ángulos pertenece. ¿Qué dijimos? Para yo medir un ángulo tengo que colocar el punto medio de mi transportador en el origen de mis rayos o el vértice del ángulo. Y esta línea debe coincidir con esta y yo voy a ver en cuánto me corta la otra línea. Y vemos que corta en 90 grados. Este ángulo mide 90 grados y como ya supimos, el ángulo de 90 grados es un ángulo recto. ¿Ok? Ahora en este caso, igual coloco el origen de mi transportador, el centro con la línea base y voy a medir hasta dónde se levanta el otro rayo. Y veo 10, 20, 30, 35 grados. Este ángulo mide 35 grados. Y por su clasificación va a ser un ángulo agudo.
igual que en el otro ángulo. Coloco el centro de mi transportador en el vértice y voy a medir mi ángulo 90, 130, 140 grados. 140 grados, por lo tanto va a ser un ángulo obtuso. ¿Ok? Esa es la forma de cómo yo voy a tomar la medida de mis ángulos e indicar el nombre de ellos. Puede ser que me digan, grafica un ángulo de 30 grados. Solamente me lo dicen así. Yo voy a hacer primero que mi línea base. Yo tengo que tener una línea base, que va a ser uno de los lados de mi ángulo. Luego, yo voy a medir con mi transportador y voy a colocarlo en el centro del origen. Y voy a medir. Si me dicen 30 grados, digo 10, 20, 30. Marco el punto y ese punto, o el otro rayo debe pasar por el origen y el punto que yo he marcado, que es la medida de mi ángulo. Ahí tengo un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Puede ser que me den el ángulo y me digan, que diga la medida y el nombre. O me pueden decir, mide un ángulo de 30 grados y yo lo tengo que elaborar. Y yo lo tengo que elaborar. Entonces, ¿qué hago? Trazo mi línea base y sobre esa línea base voy a levantar mi ángulo. Como es 30 grados, yo voy a medir hacia arriba, 30, y ahí marco mi otra línea. ¿Ok? Esas son las dos formas que puede venir de ejemplo. Nos puede decir medir y a la vez colocar el tipo de ángulo que es. Es un tipo de ejemplo. También, ¿qué sabemos? Dijimos en la parte teórica que dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90 grados. Sumados dan 90 grados. Por ejemplo, yo digo, tengo el ángulo de 25 grados. Me piden hallar el complemento de ese ángulo. Yo digo, complemento del ángulo de 25 grados va a ser igual a ¿qué? A 90 menos mi ángulo. ¿Cuánto vale esto? 5 a 1, 65 grados. Igual me puedes decir hallar el complemento de 80 grados. Bien. El complemento de mi ángulo de 80 grados va a ser igual a ¿qué? A 90 grados menos 80 grados, y eso es igual a 10 grados. De la misma forma, como sumamos dos ángulos y nos dan 90 grados, le llamamos complementarios, hay otros ángulos que sumados nos dan 180 grados. A esos ángulos le vamos a llamar suplementarios. ¿Ok? Dos ángulos que suman 90 grados son complementarios. Dos ángulos que suman 180 grados son suplementarios. Por ejemplo, me dicen ayer el suplemento de 150 grados. ¿Yo qué voy a decir? Suplemento de 150 grados va a ser igual a ¿qué? A 180 menos 150 grados. El suplemento de 150 entonces va a ser 30 grados. ¿Ok? Igual si me dicen de 100 grados, yo voy a decir el suplemento de 100 grados va a ser igual a 180 grados menos mi ángulo que es 100 grados. Y el suplemento de 100 grados va a ser 80 grados. ¿Qué quiere decir? Que 100 más 80 me va a sumar 180 grados y son suplementarios. ¿Ok? Ok. En este ejercicio por lo menos me dice, ordena los siguientes ángulos de mayor a menor. ¿Cómo yo sé cuál es mayor, cuál es menor? Midiendo mis ángulos con mi transportador. Entonces yo voy a colocar en mi centro de origen, en mi vértice inicial, y veo que este ángulo mide 180 grados. ¿Ok?
Voy al otro ángulo, voy a tomar una línea base, que va a ser esta porque mi ángulo se está levantando hacia arriba. Entonces, el punto del centro de mi transportador con el origen de los rayos, y voy a ver que mi ángulo mide 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Este ángulo mide 60 grados. Al igual que este, yo voy a poner mi transportador en el vértice y voy a medir 10, 20, 30, 40 grados. Y en este, de la misma manera, mide este ángulo 10, 20, 30 grados. Es la única forma que yo voy a poder decir quién es mayor o quién es menor, tomándole la medida a cada uno de mis ángulos. Veo que este ángulo es 180 grados, 60, 40 y 30 grados. Entonces, por decir un nombre, ¿cuál sería el ángulo mayor? El de 180 grados, porque me está pidiendo de mayor a menor. El siguiente será el ángulo de 60 grados. El siguiente será el ángulo de 40 grados. Y finalmente, el ángulo de 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que 180 es mayor que 60, mayor que 40 y mayor que 30. Ya he ordenado mis ángulos de acuerdo a lo que me están pidiendo. Ordenarlos de mayor a menor. Pero me dan solamente los ángulos sin la medida. Yo debo hallar la medida de cada uno de ellos. También existen ejercicios como ejemplo. Tenemos un ángulo. Ya sabemos que el ángulo con los rayos son perpendiculares, es un ángulo de 90 grados. A eso le llamamos un ángulo recto. Pero ese ángulo a su vez está formado por otros ángulos. Entonces, tenemos un ángulo más aquí y otro aquí. Me dice que este ángulo mide 2x, este mide x y este mide 3x. Me piden hallar el valor de x. ¿Yo qué digo? Por condición de mi gráfico, yo sé que este ángulo vale 90 grados, ¿sí? Entonces, al valer 90 grados, la suma de los ángulos debe ser igual a 90 grados. Digo, 2x más x y más 3x debe ser igual a 90 grados, que es lo que me mide todo el ángulo. ¿Puedo hallar el valor de x? Sí. 2x más x, 3x más 3x, 6 veces x es igual a 90, es donde x va a ser igual a 90 entre 6. Y x va a ser igual a 15 grados. ¿Ok? El ángulo x vale 15 grados. ¿Qué significa? Que este ángulo 2 por 15 vale 30 grados. Este que es x vale 15. Y este ángulo 3 veces 15 vale 45 grados. Hemos hallado el valor del ángulo. También me pueden dar otro tipo de ejemplo. Me piden hallar, me dan el ángulo. Me van a dar este ángulo, que es un ángulo llano, que ya sabemos que vale 180 grados. ¿Ok? Sabemos que todo ángulo llano, este ángulo, mide 180 grados. Me dan el ángulo AOB y esto va a ser C. Me piden hallar el valor del ángulo BOC si AOB es igual a 30 grados. Vamos a poner muy poquito, 130 grados. ¿Ok? Me dice que el ángulo AOB mide 130 grados. Me piden hallar el ángulo BOC. Por condición y por mi gráfico, yo sé que el ángulo AOC es igual a ¿cuánto? 180 grados por ser un ángulo llano. Entonces yo digo, mi ángulo AOC, ¿por qué ángulo se está formado? Por AOB. AOB más BOC, ¿está bien? BOC. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces yo digo, AOB, ¿cuánto vale el ángulo AOB?
130 grados. ¿Cuánto vale el ángulo BOC? Es lo que necesito saber. Pero eso debe ser igual a 180 grados. Y yo digo, X va a ser igual a 180 grados. El 130 positivo va a pasar al otro lado con signo negativo. El ángulo X va a valer 50 grados. Ya hallé el valor de mi ángulo. Solamente sabiendo que la medida de todo este ángulo es 180 grados. ¿Ok? Ese tipo de ejercicios se presentan en lo que es ángulos. Más adelante seguiremos haciéndolo un poquito más de complicado, pero ahorita lo más importante es saber cómo tomar las medidas de los ángulos y clasificarlos. Clasificar significa colocar el nombre del ángulo. Si es agudo, cuando es menor de 90 grados, recto cuando es de 90 grados y obtuso cuando es mayor de 90 grados. Y tenemos el ángulo llano que mide 180 grados. Bueno, niños, esa es la clase de ahora. Les entregaré su hoja de aplicación y ya espero que la trabajen, ¿sí? Hasta luego, chao.